Hay lugares que parece que están como destinados a ser importantes, ¿no te parece? Totalmente, sí. Sitios donde la propia geografía parece que ya ha escrito el guión de la historia. Como si el lugar en sí ya fuera el protagonista. Exacto. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, un enclave a orillas del Guadalquivir que, mucho antes de ser Sevilla, incluso antes de la Hispalis romana, ya era un punto estratégico que todo el mundo quería. Tenemos entre manos un análisis histórico que es fascinante. Es casi como hacer arqueología pero en papel. Sí. Se mete de lleno en las capas, en todas las civilizaciones que dieron origen a la Sevilla de hoy. La misión de hoy es entender por qué este sitio ha sido tan importante durante milenios y cómo, sobre unos cimientos muy antiguos, nació una ciudad romana que lo cambió absolutamente todo. A mí la idea que proponen los textos, la de la ciudad como un palimpsesto, me parece brutal. Es eso, ¿verdad? Un manuscrito donde cada cultura escribe encima de la anterior, pero sin borrarla del todo. Vale, pues empecemos a rascar esa primera capa. Para entender por qué los romanos se quedaron, primero hay que saber qué había allí. Claro. Porque no llegaron a un descampado, desde luego. Para nada. De hecho, lo que los textos dejan clarísimo es que Roma llegó a un lugar que ya era un centro de poder y de riqueza. Ajá. Antes de ellos, todo el valle del Guadalquivir estaba habitado por los turdetanos y no eran un pueblo cualquiera. No. Las fuentes clásicas, los propios historiadores griegos y romanos, los consideraban los herederos directos de una civilización casi mítica, tartesos. Tela. Palabras mayores. Ya te digo. Estamos hablando de una de las primeras grandes culturas de la península, con sus reyes, una riqueza legendaria basada en la minería y un comercio muy activo con todo el Mediterráneo. O sea que no hablamos de una aldea tribal aislada ni mucho menos. Ya había una estructura, una cultura sofisticada y sobre todo riqueza. Mucha riqueza. El análisis, de hecho, insiste mucho en 3 factores que hacían de este lugar un auténtico tesoro geográfico. Sí, son la clave de todo lo que vendrá después. Lo primero, unas tierras increíblemente fértiles. La vega del río. Exacto. El limo del Guadalquivir creaba un paraíso para la agricultura. Segundo, y esto es fundamental, un gran río navegable. La autopista de la época. Totalmente. Hoy vemos barcos de turistas, pero en la antigüedad un río así te permitía sacar productos pesados como metales o grano y traer mercancías de fuera con una facilidad, impensable por tierra. Era la arteria que conectaba el corazón de la región con el mundo. Y el tercero eran los recursos, ¿no? El tercero, la abundancia de recursos, sobre todo metales en las sierras cercanas. Que era el pack completo. Tierra fértil, autopista fluvial y materias primas. El combo perfecto. Quien controlara ese punto controlaba la caja fuerte de la región. Y claro, un sitio así no pasa desapercibido. Nunca. Y aquí es donde se añade la siguiente capa al palimpsesto. Los grandes navegantes de la época, los fenicios, se dieron cuenta. Claro. Y establecieron factorías por toda la costa sur para comerciar con esa riqueza tartésica. Y más tarde, sus herederos, los cartagineses, dieron un paso más. Vale. Ya no se limitaron a comerciar. Integraron toda la zona en su imperio comercial y militar. Lo fascinante es que, según las fuentes, no fundaron la ciudad como tal, pero la pusieron en el mapa geopolítico del Mediterráneo. La pusieron en el circuito importante, digamos. Eso es. La convirtieron en una pieza clave de su red, una base para sus ejércitos y una fuente de financiación para sus guerras. Y hablando de guerras, si los cartagineses ya estaban ahí sacándole todo el jugo a la zona, es inevitable pensar en su gran rival. Claro. ¿Cómo entra Roma en juego? Porque supongo que 2 superpotencias no iban a compartir un tesoro como este. Imposible. Aquí es donde la historia se acelera y llegamos a las guerras púnicas. En el siglo III a.C., Roma y Cartago están en una lucha a muerte por el control del Mediterráneo. Y Hispania era clave para Cartago. Era su joya de la corona. De aquí sacaban plata para pagar mercenarios, soldados para sus ejércitos, recursos para mantener la guerra. Para Roma, atacar aquí no era una opción, era una necesidad estratégica. Tenían que cortar ese grifo. Lo que me parece increíble, y el texto lo subraya como el punto de inflexión, no es la victoria militar en sí, es lo que vino después. Ajá. Roma vence a los cartagineses, los expulsa, y podría haberse ido a casa con la misión cumplida. Pero no lo hace. Y esa es la decisión que lo cambia todo. Los generales romanos sobre el terreno, gente como Escipión el africano, ven con sus propios ojos el potencial de lo que acaban de conquistar.
Ven el negocio. Ven el negocio, clarísimo. Envían informes a Roma diciendo, oye, esto no es solo una base enemiga que hemos neutralizado, es una fuente de riqueza que ahora puede ser nuestra. Ya. Entienden perfectamente el valor de la tierra, del río, de los metales, todo lo que hemos hablado. Y Roma, que era increíblemente pragmática, toma una decisión histórica: quedarse. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque no es solo una ocupación militar, No. es un cambio de sistema operativo. El análisis lo describe como una reorganización total del territorio. Sí, es la diferencia entre conquistar y colonizar. Roma no se limita a poner una bandera y ya está. Empieza a imponer su modelo, Su administración, su derecho. su lengua, sus calzadas para conectar todo el territorio. Y sobre ese antiguo asentamiento turdetano, que ya había sido influenciado por fenicios y cartagineses, fundan una ciudad romana con todas las de la ley. Y ahí nace Hispalis. Es en ese preciso momento, sobre todas esas capas anteriores, cuando nace formalmente Hispalis. De acuerdo. Ya la tenemos en el mapa del imperio. Pero, ¿qué tipo de ciudad era? Quiero decir, ¿era una ciudad más en la red romana o tenía un papel protagonista? Tenía un papel estelar, y por una razón muy concreta. El texto la define como un puerto interior estratégico. Puerto interior, eso es curioso. Piénsalo, estaba lo suficientemente lejos de la costa para estar a salvo de piratas, pero el Guadalquivir era tan navegable que los barcos de carga marítimos podían llegar hasta sus muelles. Vale, lo pillo. Y no estaba en cualquier provincia, sino en el corazón de la Bética, que junto con Egipto era una de las provincias más ricas y productivas de todo el imperio. La despensa de Roma, que se suele decir. La despensa y la mina de Roma, sí. Y la Bética era famosa por muchas cosas. Pero el texto es muy claro en que su producto estrella, su denominación de origen, por así decirlo, era el aceite de oliva. El aceite, sin duda, un aceite de una calidad excepcional. O sea que no solo producían aceite. No. Producían trigo, vino, metales, pero el aceite bético era legendario. Era el que se usaba en las casas de los ricos en Roma, el que alimentaba a los legionarios en las fronteras de Germania y el que ardía en las lámparas de aceite de la capital. ¿Y el puerto principal por donde salía todo ese aceite? Precisamente, Hispalis. Una cantidad ingente de aceite salía de allí. Me cuesta imaginar la escala. Estamos hablando de un goteo constante de barcos o de flotas enteras dedicadas solo a esto. Flotas enteras. Miles y miles de ánforas de cerámica, cada una con unos 70 litros de aceite, se embarcaban cada año. Y aquí es donde el análisis nos da un detalle arqueológico que es sencillamente alucinante. A ver, Menciona el monte Testacho en Roma. me suena así. Para quien no lo sepa, no es una colina natural. Es una colina artificial de casi 1 kilómetro de circunferencia y más de 30 metros de altura. Y está formada por... Exclusivamente por los restos de ánforas de aceite rotas durante siglos. O sea, una montaña de basura antigua. Pero la basura más reveladora del mundo. ¿Por qué? Porque los arqueólogos han estudiado esos millones de trozos de cerámica y han descubierto que la inmensa mayoría, un porcentaje altísimo, procede de la Bética. No me digas. Y lo más increíble es que muchas ánforas conservan sellos estampados en el barro, como un código de barras de la época. ¿Y qué dicen esos sellos? Pues indican el nombre de la finca productora, el del comerciante, el peso, casi toda la trazabilidad del producto. Es como leer los albaranes de hace 2000 años. Y una cantidad enorme de esos sellos apunta a talleres y fincas del Valle del Guadalquivir. Del entorno de Hispalis. Exacto. Podemos ver un monumento involuntario a la economía de la Bética. Es increíble, sí. Ahora, volvamos a la propia ciudad. ¿Qué queda de aquella Hispalis que movía la economía del mundo? Pues queda mucho más de lo que parece a simple vista. Y ahí volvemos a la idea del palimpsesto. El texto describe a Hispalis como una urbe romana en toda regla. O sea, con todo su equipamiento. Con todo. Sus murallas, su foro en el centro, templos, termas, un teatro. Pero lo más interesante es cómo esa ciudad no fue borrada, sino absorbida por las ciudades que vinieron después. No se demolió para construir encima, sino que se reutilizó. Justo. Como si cada nueva civilización viera los cimientos y dijera, esto es demasiado bueno para tirarlo, vamos a aprovecharlo. Justo esa es la idea. La superposición es la norma. El texto da ejemplos muy claros. Por ejemplo, las murallas. Vale. Los cimientos de muchas de las murallas que vemos hoy, las que asociamos a la época islámica o medieval, son en realidad los cimientos de la muralla romana original.
Simplemente se fue reforzando y elevando con el tiempo. Qué bueno. Otro ejemplo espectacular son los hallazgos bajo el Metropol Parasol, las setas de la Encarnación. Ah, sí, claro. Al excavar para construirlas, apareció un trozo entero de la ciudad romana, con sus casas, sus mosaicos, sus calles. Ahora se puede visitar. Es como si el suelo de la Sevilla actual fuera la tapa de un libro de historia. Y luego está el acueducto, los caños de Carmona, que aunque lo que vemos hoy sea sobre todo una reconstrucción posterior, Su función y su trazado son herederos directos de la ingeniería romana que trajo agua a la ciudad, y funcionó hasta hace relativamente poco. ¿cuánto tiempo? Funcionó durante casi 2 milenios. Es un ejemplo perfecto de cómo una infraestructura romana fue tan útil y tan bien hecha que las culturas posteriores, visigodos, musulmanes, cristianos, se limitaron a mantenerla. Claro. ¿Para qué construir una nueva si la original era casi perfecta? Exacto. Muestra ese pragmatismo de aprovechar lo que ya funciona. Esto nos lleva a una paradoja que señala el texto. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente colapsa. Sí. La administración, el ejército, las estructuras de poder, todo se desmorona. Muchas ciudades romanas se abandonan, se convierten en ruinas. Pero Hispalis no. La ciudad sigue viva. ¿Por qué? Pues la respuesta nos lleva directamente al principio de nuestra conversación. La gran tesis del análisis es que la geografía es más resistente que los imperios. Qué buena frase. Es que es así. El poder de Roma desapareció, pero el río Guadalquivir seguía ahí, la tierra seguía siendo fértil y la posición estratégica seguía siendo inmejorable. Las razones por las que los romanos decidieron quedarse seguían siendo perfectamente válidas. Entonces, lo que el texto nos dice es que la verdadera identidad de Sevilla no es romana, ni visigoda, ni musulmana. Es el río. Es el río, sí. El Guadalquivir es el único rey que nunca ha sido destronado. Es una forma muy poética y muy acertada de verlo. El poder político cambió de manos, pero el valor intrínseco del lugar permaneció. Y los que vinieron después lo vieron clarísimo. Los visigodos. El texto los enumera. Llegaron los visigodos e hicieron de Hispalis una de sus capitales culturales y políticas. Después, los musulmanes la conquistaron y la transformaron en la próspera Isbililla. Una de las joyas de Al-Ándalus. Sin duda. Y finalmente, los reyes cristianos la tomaron y la convirtieron en capital de su reino, y siglos después en el puerto de Indias. El centro del comercio con un nuevo mundo. Exacto. Es fascinante. Cada uno de ellos, con su cultura, su religión, su idioma, vio exactamente lo mismo. Una ubicación privilegiada. No tuvieron que reinventar la rueda, vamos. Simplemente se hicieron con el control del motor. Por eso la conclusión del texto es tan potente. La ciudad nunca dejó de ser un centro neurálgico. Solo cambió de dueños, de nombre, de lengua y de aspecto. Se fue adaptando, absorbiendo influencias y añadiendo nuevas capas a ese palimpsesto, pero sin perder nunca esa relevancia que le daba su geografía. En resumen, la gran idea que extraemos de todo este análisis es que una ciudad como esta no nace en un día ni es obra de una sola cultura. Es el resultado de milenios de historia superpuesta. Una acumulación, ¿sí? Donde cada civilización no borró la anterior, sino que construyó sobre ella, dejando su huella y añadiendo una capa más a un legado que es increíblemente rico y complejo. Totalmente. Refuerza la idea de que para entender la ciudad de hoy, su carácter, su trazado a veces caótico, sus monumentos, es imprescindible escuchar todas las voces que la construyeron. La voz tartésica, la romana. La visigoda, la islámica, la cristiana, todas forman parte de su ADN actual. No se puede entender una capa sin conocer la que tiene debajo. Es una gran conclusión. Y todo esto que hemos analizado, basándonos en el texto, me deja con una reflexión final para quien nos escucha. Adelante. La fuente destaca constantemente que la ciudad cambió de nombre, de lengua y de cultura con cada nuevo poder. Y esto plantea una pregunta importante. ¿La verdadera identidad de un lugar reside en su geografía física, en ese río y esa tierra que permanecen, o en la cultura de las personas que la habitan en cada momento, que es cambiante y en cierto modo efímera?